Bueno, muchas gracias. Buenos días. A los que están atrás les invito a que se acerquen para escuchar y trabajar, porque me parece que es un foro de debate, no de encuentro social. Bueno, mi ponencia surge a partir de la invitación al foro y es más, pienso que el tema economía social, a debatir una ley de economía social, nos lleva más a una reflexión como las que han hecho el panel de apertura aquí, de que se trata de encontrar una herramienta válida para un movimiento, es decir, para una acción de Estado. Por lo tanto, es absolutamente auspicioso que desde el Estado se propicie una política pública de esta categoría o de esta posibilidad. Porque estamos hablando, como bien se dijo acá, de la posibilidad de otra economía. Es decir, de esa economía que está basada en la solidaridad, en la igualdad y en la inclusión. Así que no se trata de una letra muerta, sino como bien dicen los fundamentos del pedido de ley, que dice, aspira a ser un programa de acción en pos de un lugar en la historia para la economía. En otra parte dice, se propone una ley programa como una normativa viva que suponga la decisión conjunta de la sociedad para acordar una propuesta de democracia económica participativa distributiva. Es decir, está hablando del auspicio, por un lado, desde una política pública, de una herramienta que contemple todas las posibilidades que tiene o que es en el terreno, como se ha dicho acá antes en el panel de presentación, tiene la economía social y solidaria hoy. Entonces, en esa reflexión, yo dije, sí, el mayor auspicio que se propone es incluir todas las nuevas posibilidades que hay en ese movimiento de economía social y solidaria, podemos advertir de la lectura del proyecto de ley que hay un proyecto muy auspicioso, de mayor auspicio, sería una ley de economía social y solidaria que no incluya solo las tradicionales, que son las cooperativas y las mutuales. Las cooperativas y las mutuales son las formas jurídicas que asumió el movimiento en el siglo XIX cuando nació. En nuestra legislación, en la ley argentina, es la que se ha dicho acá, tiene 30 años de vigencia la última ley. Las otras tuvieron otro tanto, es decir, pasamos por código, en el caso de cooperativa, por Código de Comercio, por Ley 11.388, para pasar a la ley de facto, que es la ley vigente, que es la 20.337. Entonces, ahora está en el caso de las cooperativas. Entonces, el proyecto propone una ley modificada, unificada entre las dos formas tradicionales, que son la cooperativa y la mutual. Si el auspicio es todo lo que se dijo acá, entonces es como quedarnos en un poquito más de lo mismo. Es decir, ¿qué nos debiéramos proponer entonces a partir de esa reflexión y en ese contexto? Es decir, si tenemos en cuenta el contexto, ¿qué debiéramos incorporar en una ley de economía social y solidaria? Me preguntaba yo. Entonces digo, está el cooperativismo contemplado, está contemplado el mutualismo, pero no está contemplado el asociativismo.
y las posibilidades que requieren las nuevas formas de la economía social y solidaria, lo cual quiere decir que debemos particularizar cuáles son los sujetos, es decir, una ley. Y entonces me surgió en la experiencia que tengo de trabajo con la economía, con las personas jurídicas, me surgió una ley argentina como es la Ley de Sociedades Comerciales, que ustedes dirán, esa tiene otra finalidad, pero no estoy hablando desde el punto de la finalidad de la Ley de Sociedades, sin perjuicio de que la Ley de Sociedades fue durante estos 30 años la supletoria de la Ley de Cooperativas y de la Ley de Mutuales. Y fue la herramienta durante muchos años con que los organismos de Contralor han trabajado sobre cuestiones no regladas en la Ley de Cooperativas y en la Ley de Mutuales. Entonces, ¿por qué ese mecanismo de la Ley de Sociedades? Y porque si lo que se pretende es unificar en una sola ley, en una ley unificada, las cooperativas y las mutuales, entonces tenemos que hablar de qué es lo que estamos regulando. Entonces podemos, sirviéndonos de esa ley de sociedades, una parte general donde se regule y se establezca todas las cuestiones que son comunes a todos esos tipos de personas jurídicas que queremos regular, y en una parte especial lo que es específicamente para las cooperativas y las mutuales. Es decir, que en esa parte especial van a estar consideradas aquellas cuestiones que son específicas y que definen específicamente la cooperativa y la mutual. Eso sería en un criterio menor. Ahora, si lo que tengo es un criterio, una posibilidad de incorporar todas las otras posibilidades de la economía social, y si lo que quiero es promocionar, es decir, que es lo que necesita promocionar, si lo que voy a hacer es promocionar, entonces, a mi criterio, deberíamos incluir necesariamente una definición de lo que es un concepto, de lo que define la regulación y definir los elementos que integran la economía social y solidaria hoy. Porque en definitiva, las cooperativas y las mutuales solo definen la economía social, no la que hoy se define como economía social y solidaria. En esos nuevos movimientos donde se incorporan otra categoría de sujetos. Si a eso le sumamos la modificación del Código Civil y Comercial, que establece una teoría general sobre las personas jurídicas, entre las cuales están incluidas las cooperativas y las mutuales, y donde establece un régimen general supletorio de cualquier ley especial, entonces deberíamos tratar de ser coherentes y de ensamblar todas estas leyes especiales a esa regulación general que está dando una nueva posibilidad de elementos de trabajo y de análisis, porque establece una teoría general de las personas jurídicas, el nuevo código, y que establece además que es de aplicación supletoria a cualquier régimen especial. Entonces, están las personas jurídicas reguladas, incorporadas en el código, y están las personas jurídicas reguladas por ley especial. Entonces, en un aspecto más auspicioso, ¿qué se podría hacer? Conceptuar y delimitar el ámbito de aplicación de la economía social y solidaria, que no se limita solo a las cooperativas y las mutuales, y determinar a su vez los sujetos. Es decir, al determinar los sujetos, tendríamos que incluir en esos sujetos a las otras formas que pueden haber. Es decir,
Esos sujetos son asociaciones civiles, organizaciones vecinales, fundaciones, asociaciones de fomento rural, organizaciones de microcrédito, empresas recuperadas, comercializadoras solidarias, organizaciones campesinas de agricultura, organizaciones de agricultura familiar, comunidades ordinarias. Es decir, si lo que pretendemos es una ley marco, debiera definir el sentido de la misma, auspiciando todo lo que podemos incorporar y no restringir, a mi modo de ver. Porque si lo que queremos es que ese movimiento se vea reflejado en la herramienta que pretendemos hacer, entonces tenemos que decir, quiero un programa abierto, pero entonces la regulación tiene que contemplar un programa abierto. Y sin embargo, lo que se advierte del proyecto es un programa cerrado, porque se cierra solo a la cooperativa y las mutuales. En definitiva, no tiene ningún sentido gastarnos en unificar las cooperativas y las mutuales si en estos 30 años han servido esas herramientas, la 2321 y la 2337, tranquilamente para trabajar en el ámbito ese. Entonces, ¿qué sentido tiene si yo digo, quiero ser de economía social y solidaria, quiero incorporar, quiero promocionar, quiero alentar el crecimiento de ese movimiento cooperativo y la visión social de esa otra economía? Entonces le tengo que brindar la herramienta necesaria para que se pueda llevar a cabo. Porque en definitiva son acciones. Lo que me propongo son acciones y el modo en que esas acciones más adecuadamente se van a poder llevar a cabo. Entonces, ahí viene la inspiración de una ley como la Ley de Sociedades, que fue una ley, si bien es una ley de facto, igual que la de cooperativa y la de mutuales, la Ley de Sociedades ha sido reconocida en el mundo entero por su forma de regulación y por su técnica legislativa. Ha sido hecha por una categoría de juristas de una trayectoria impresionante como son los autores de la Ley de Sociedad, que ha sido copiada por la Unión Europea y por cantidad de legislaciones y de juristas en el mundo, el reconocimiento que tiene la Ley de Sociedades por su técnica, por su forma, por la estructura que tiene, que ha permitido que sea una herramienta que en la realidad ha servido para regular y para que todo el mundo la pueda manejar con comodidad. Es lo que, a mi modo de ver, se necesita en esto, porque lo que estoy haciendo es regular una realidad, una movilidad, una dinámica, como es la economía, que va más allá de una letra muerta. Es decir, tengo que, a partir de esas definiciones, crear las posibilidades, abrir las posibilidades. Si quiero abrir las posibilidades, entonces tengo que abrir las posibilidades del marco en el que voy a desenvolver todo el articulado y toda la regulación, y por otro lado, determinar claramente los sujetos. A eso tengo ahora la posibilidad de este código nuevo, que además establece en el caso de las personas jurídicas una teoría general y luego la específica que está, una parte en el código y la demás regulada en las leyes especiales. Entonces eso nos va a permitir las posibilidades abiertas de regulación, de análisis y de poder encuadrar todas las situaciones que normalmente en la vida de cualquier persona jurídica se suceden y que muchas veces consideramos que no están incorporadas en la ley, en esa ley o en las que están vigentes en ese amplio espectro. Es esa nada más la reflexión, es decir, nada más que determinar cuál es el mecanismo y cuáles son las posibilidades. Voy a cerrar con auspiciando, ya que hoy es el día en que celebramos el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo, en que estos foros y en que estas posibilidades legales tengan
el mismo fin que tuvo ese cabildo abierto del 22 de mayo, que no fue una mera conversación ni se limitó a ser una mera expresión de deseos, sino que se convirtió en una realidad que hace que hoy podamos estar debatiendo esto de la misma manera. Muchas gracias.